Buenas noches, sean bienvenidos a la tutoría virtual número 2, correspondiente a nuestra cátedra Matemática para la Computación 2. Como siempre, nosotros estamos coordinados por el Wilner Ednilson Vázquez Hernández. Bajo su coordinación, nosotros desarrollamos la temática establecida para esta materia. En esta tutoría virtual número 2 vamos a trabajar lo correspondiente a la unidad número 2, que es conteo. Siempre recordándole las vías de comunicación que tendremos disponibles durante este ciclo. En primer lugar, tenemos la plataforma como el elemento principal para el desarrollo de las actividades académicas. Y a su vez también nosotros tenemos la parte de el correo institucional. Cualquiera de esas dos vías es muy importante para poder trabajarlo. Eh, la agenda que se pretende desarrollar en esta noche está compuesta por 5 etapas. La primera, la parte de la bienvenida. Tenemos también el diagnóstico de lectura, que para eso es importante que ustedes estén por acá. Igual se pretende que se tenga el espacio de desarrollo de ejercicios y además de ello tener el espacio relacionado a las consultas y al final las conclusiones que tengamos sobre eh, sobre esta unidad. Así que el espacio de diagnóstico de lectura a nosotros nos invita a desarrollar eh, una especie de preparación, o más bien dicho, análisis ya un poquito más selectivo con respecto a los 4 contenidos de la unidad número 2, que es conteo. Para ello es importante tener claro la teoría, lógicamente, para poder desarrollar los ejercicios que plantea cada uno de los elementos o cada uno de los contenidos que se plantean. Esta está compuesta por las permutaciones, el contenido de las combinaciones, tercer contenido que es el principio de las casillas y el cuarto que son los elementos de probabilidad. En la tutoría presencial del, del sábado anterior ya se tomaron algunos elementos y se estuvo teniendo un pequeño análisis sobre el diagnóstico de lectura que ustedes habían realizado a ese momento. En esta tutoría se pretendía que ustedes ya tuvieran claro esa teoría para poner en práctica con el desarrollo de los elementos y desarrollo de ejercicios cada uno de los contenidos que se puedan ir valorando durante esta unidad. Así que vamos a pasar a la parte de ejercicios para poder ahondar un poco más con respecto eh, a la temática. Para ello vamos a proceder a colocar por ahí en pantalla. Vamos a hablar sobre el primer tema, que es permutaciones. Cuando nosotros nos referimos a las permutaciones, es importante que tengamos claro la parte teórica, ¿sí? Las permutaciones, al hablar teóricamente, nosotros vamos a encontrar que en este caso son diferentes agrupaciones con todos los elementos, ¿sí? Cuando yo trabajo con permutaciones. Las permutaciones, en este caso, me obligan a mí a trabajar con todos los elementos que componen
mi número total de datos, ¿sí? Entonces esas agrupaciones se van desarrollando de una forma eh, de agrupación, se agrupan los elementos y se trabaja con todos ellos. También en las permutaciones importa el orden de los elementos. ¿Por qué importa? Porque de ellos depende la acción o el desarrollo que nosotros vamos a darle el sentido al ejercicio. En este caso, también en las permutaciones, eh, hay que tener claro que no se repiten los elementos. Ahí no se repiten. A menos que nosotros estemos trabajando con con un elemento, uno de los casos especiales de las permutaciones, que son, por ejemplo, las permutaciones con elementos repetidos, pero eso es ya un caso especial. Eh, Además de ello, eh, es importante que nosotros tengamos claro que en las permutaciones importa la posición de los elementos en el grupo formado. Es decir, nosotros debemos de observar que cuando desarrollamos un ejercicio con respecto a las permutaciones, vamos a trabajar exactamente con respecto al orden. El orden sí importa y la posición básicamente de cada uno de los elementos. Así que vamos a proceder a realizar el primer ejercicio. En el primero que vamos a desarrollar, en este caso, propongamos que en este ejemplo hay 4 participantes. Hay 4 participantes. Vaya, estos 4 participantes, recordemos, si va a importar el orden de la posición que tengan dentro de este ejercicio. Vaya, estos 4 participantes, bueno, no le hemos dado lectura al ejercicio, pero dice de que son atletas. Entonces, en este caso de esos 4 participantes, supóngase usted que son los representativos o los campeones departamentales de la zona paracentral. Estamos hablando de que tenemos Zacatecoluca, San Vicente, Cabañas y Cuscatlán. Entonces, ellos son los 4 participantes. De estos se van a seleccionar nada más 2, ¿sí? 2 de ellos se van a seleccionar. 2 se seleccionarán. ¿Qué pasa con esa selección que se realice? Ellos van a ser elegidos para ir al campeonato nacional. Recordemos que estamos hablando de atletas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar con respecto a ello? Vaya, vamos a trabajar utilizando la famosa fórmula de las permutaciones. En este caso, nosotros decimos que tenemos un n, que es el total de los elementos que componen, en este caso, nuestro ejercicio. Los vamos a permutar por un r, que son la selección que nosotros vamos a realizar. Decimos que va a ser el, el factorial del total de los elementos, todo esto dividido entre, ¿sí?, los n menos los r, ¿sí?, factoriales. Eso de acuerdo a lo que nos indica nuestra fórmula, ¿sí? ¿Qué pretendemos con ello? En este caso, cuando nosotros iniciamos a trabajar de esta manera, nosotros vamos a observar que en primer lugar tenemos que recolectar los datos.
mediante los cuales nosotros vamos a trabajar. En este caso, nosotros tenemos que son 4 participantes. O sea, ese es el total de los elementos que van a ser partícipes en el desarrollo del mismo. Es decir, los 4 atletas. De eso solo vamos a seleccionar 2. Entonces nuestro N sería 4. Lo vamos a permutar y el total de selección va a ser 2 nada más. De estos 2, nosotros necesitamos observar la permutación que exactamente vamos a colocar el total de elementos que tenemos por acá, que son 4, el 4 factorial. Luego de eso, vamos a colocar 4, que es el total de elementos, menos R, que son los 2 atletas que se pretenden seleccionar. Factorial. Entonces acá, la permutación de las 4 se van a seleccionar 2. Entonces, ¿cómo quedaría? Aquí estamos hablando, cuando nosotros decimos de un factorial, nos referimos a que vamos a hacer una multiplicación de 4 por 3 por 2 y por 2 y por 1. Esa es la idea. Cuando estamos colocándolos, en la parte inferior observamos lo siguiente, que acá, como tenemos una resta, estamos diciendo que solamente nos quedaría 2, sería 2. Entonces 4 menos 2 sería 2. Entonces sería nada más el factorial de 2, o sea, 2 por 1. Ahora, cuando yo ya tengo este factorial, sencillamente yo desarrollo las ecuaciones. Pero aquí es fácil determinar que esto se puede eliminar con esto. Entonces, la permutación de 4, seleccionando nada más 2, sería igual a tener 12, ¿sí? O sea, la permutación que voy a tener va a ser igual a 12. Esa es la forma utilizando la fórmula. Pero también cuando son pocos elementos, yo puedo determinarlo de distinta manera. Es decir, gráficamente yo lo puedo realizar. Vaya, supongamos que yo tengo los participantes. Tengo, en este caso, Adrián. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ingeniero. Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Sí, correcto. Bien, Sí, bien, bien. Aquí pendiente de la tutoría. Ah, vaya, qué bueno. Me alegra que esté pendiente. Sí, gracias, gracias. Vaya, en este caso, Zoila, decirle de que estamos en la parte de las permutaciones, haciendo un ejercicio sencillo. Voy a tomar Vaya, para recapitular rápidamente, solo decirle que estamos haciendo un ejercicio relacionado a las permutaciones, donde nosotros tenemos que tener claro que se pueden realizar diferentes agrupaciones, pero con todos los elementos seleccionados. Son las características principales, que todos deben participar, donde importa el orden en el cual se vaya trabajando. Igual, de esta manera, también decir que interesa la posición de los elementos en el grupo formado. Tomando como premisa eso, nosotros determinamos y planteamos el siguiente ejercicio en el cual yo les mencionaba
que supongamos que se realiza una carrera, es decir, de atletismo básicamente, en la cual se han seleccionado los 4 representantes de la zona paracentral, es decir, estamos hablando del campeón de la zona del departamento de Zacatecoluca, el campeón de Cuscatlán, el campeón de San Vicente y el campeón de Cabañas. Entonces, de esos 4 atletas se van a seleccionar únicamente 2, los cuales estarían compitiendo a nivel nacional. Esa es la idea mediante la cual se está planteando el ejercicio, y en esto se dice y se pregunta de cuántas maneras o cómo se obtendría las permutaciones de dichos atletas para determinar, es decir, de cuántas maneras posibles se podrían ordenar. Y esa es la idea fundamental mediante la cual nosotros vamos a trabajarlo. ¿Sí? Entonces desarrollábamos el ejercicio, colocábamos la fórmula, indicábamos que 4 es mi número total de elementos en este ejercicio, 2 es mi R porque es la selección que estoy realizando, y así de esa manera yo colocaba 4 factorial, en el denominador colocaba 4 menos 2 factorial, desarrollaba el ejercicio y obtenía mediante la fórmula 12 como respuesta final. Observando en la parte de la derecha, usted observa que le he colocado A, B, C, D, suponiendo que son los nombres iniciales o las iniciales de los nombres de los atletas participantes. Por ejemplo, tenemos por acá A, que usted lo podía tomar como Adrián. B, usted lo puede tomar como, digamos, Benedicto, si usted prefiere. C de Carlos y D de Daniel. En este caso, eh, procedíamos en este momento a realizarlo gráficamente, o sea, trabajando los datos, como son pocos, da la posibilidad de trabajarlos y ver cómo los vamos permutando de acuerdo a la orden de llegada. Recordemos que en una carrera se toma como ganador al que llegue en primero y luego sucesivamente se van determinando los demás en las posiciones que llegan. Por eso decíamos que en las permutaciones es importante la posición de los elementos dentro del grupo formal. No sé si hay alguna duda con respecto a ello, Soyli. No, por el momento no lo voy entendiendo, dije. Lo único que el encabezado me quedé cortada cuando usted mencionó de qué se trataba. De cuántas maneras me quedé se podrían para. Vaya, lo repito, vaya, supongamos que nosotros vamos a realizar un ejercicio mediante permutaciones para determinar el ordenamiento en las posiciones que pueden llegar los 4 concursantes, que serían Adrián, Benedicto, Carlos y Daniel. A eso me refería de que de esos 4 participantes que representan, por ejemplo, los 4 departamentos de la zona paracentral, se iban a seleccionar nada más 2 para que fueran a competir a nivel nacional. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces vamos a ver el ordenamiento. ¿Sí? Ya aclaré un poquito ya así. le copié. Sí, Vaya. ya le copié. Gracias. Hoy sí, vaya. Entonces, ¿qué es lo que se pretende por acá? La idea de esto es que vamos a ordenarlos o vamos a hacer la comparación. Tanto ya lo hicimos de forma con la fórmula y ahora lo vamos a realizar con la forma gráfica. Supongamos que aquí se basa en suposición que en la primera ocasión, en la primera carrera, Adrián y Benedicto llegaron
primero y segundo lugar. ¿Sí? En la siguiente carrera llegó Adrián en primer lugar y llegó Carlos en segundo lugar. En la siguiente carrera, que es la tercera, llegó Adrián en primer lugar y Daniel en segundo lugar. ¿Sí? Luego, en la cuarta carrera, llegó primero Benedicto en primer lugar y Adrián en segundo. Luego, en la quinta carrera, de igual manera, llegó en primer lugar Benedicto y luego llegó Carlos. La siguiente carrera, que sería la sexta, llegó nuevamente Benedicto en primer lugar y llegó Daniel en segundo lugar. Luego en la séptima carrera llegó Carlos en primer lugar y Adrián en segundo. Luego Carlos llegó en primer lugar y Benedicto llegó en segundo. Carlos llegó en la novena carrera en primer lugar y Daniel llegó en segundo lugar. Luego, en la décima carrera llegó Daniel en primer lugar y Adrián en segundo. En la onceava carrera llegó Daniel en primer lugar y Benedicto llegó en segundo lugar. En la número 12 llegó Daniel en primer lugar y Carlos en segundo lugar. De esa manera nosotros observamos que las 12 posiciones mediante las cuales se podría permutar la llegada de los atletas es realmente correcta, ¿verdad? Tanto utilizando la fórmula como haciéndolo de forma gráfica, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta o consulta con respecto a eso. No, ingeniero, por el momento no le voy entendiendo, todo bien claro. Ah, vaya, mucho gusto entonces saber eso. Vaya, aquí hablamos de Y con primer y esta segundo. gráfica no es- Sí, vaya, si no hay mayor duda, vamos a pasar a un ejemplo o un ejercicio de las combinaciones, ¿verdad? Para ir avanzando un poquito, si le parece. Sí, de acuerdo. Sí, de Vaya, acuerdo. Está bien. vaya. Vaya, con respecto a las combinaciones, nosotros debemos de tener claras algunas cosas. No sé si usted tiene teóricamente afianzado o ya tiene claro cómo usted determina teóricamente eh, cómo sería cómo usted identificaría una combinación. Ajá. Quiero verificar. Una combinación. En este caso, como vimos en los temas anteriores, nosotros hicimos unas combinaciones de unos ejemplos parecidos a los que usted acaba de hacer, pero ahorita lo hicimos con lo que tiene que ver con las permutaciones. En este Sí, caso solo era combinación, es ver si unos números, en este caso podría ser un ejemplo de que un ejemplo de usted dijo de unas palabras, si esas palabras se sacaba, creo que eso tenía que ver con lo que era la combinación. Si habían sí, palabras repetidas se ponían aparte, si no, no. Y de ahí se sacaban cuánta de cuánto era y se hacía el proceso también aplicando quiero ver, en este caso podría ser multiplicación o no sé si algunas veces podría ser suma, pienso yo. vaya, cuando nosotros nos referimos a las combinaciones, ahí nosotros hablamos de un principio de la multiplicación.
y los métodos de conteo para poder realizarlo. Vaya, entonces la combinación eh, se puede decir que es un subconjunto de los R elementos de un conjunto. Es decir, por ejemplo, nosotros decimos y tenemos el conjunto A de n elementos. Eso es una combinación. Es decir, nosotros tomamos los R a la vez. Teóricamente, yo sé que es un poquito complicado obtenerle así teóricamente determinar que es una combinación, ¿vale? Pero en este caso usted puede resumir que una combinación sí interesa la presencia de los elementos que forman el grupo, ¿sí? O sea, los elementos en el grupo formado, o sea, deben de participar. Para ello, nosotros tenemos que tener claro que tenemos por ahí una fórmula. No sé si se recuerda la fórmula que tenemos. Ajá. No sé si se recuerda que teníamos n, que es el total de elementos participantes combinados con un r que nosotros estamos buscando. Ese sería igual al n factorial, ¿sí? Todo esto Sí, sí. dividido entre En, el n menos r factorial de los r, ¿verdad? Y el r factorial. Vaya, esta es la fórmula mediante la cual nosotros vamos a basarnos. En el caso de las combinaciones, nosotros no debemos de tomar en cuenta el orden de los elementos, no importa, ¿sí? Para ello vamos a realizar un pequeño ejercicio. Vamos a hacerlo rápidamente. Vaya, supóngase que, supongamos que vamos a hacerlo similar, que tenemos 4 aspirantes para un puesto de trabajo, ¿sí? Ya sabemos lo difícil que es encontrar trabajo, pero así es la vida, ¿verdad? Hay 4 aspirantes para un puesto de trabajo. En este caso, se dice que el ejercicio no va a decir que para ello estos van a ser seleccionados nada más dos personas van a ser seleccionadas, 2 trabajadores, ¿sí? Van a ser seleccionados para una beca de estudio, ¿sí? Bueno, aquí le vamos a colocar 2 seleccionados. Eh, la idea de esto es determinar de cuántas combinaciones se puede o de qué manera se puede realizar esta selección de los 4 aspirantes, nada más seleccionando 2, ¿sí? No sé si puede iniciar sí, ya a realizarlo. sí, Va. sí. Le voy a dar unos minutitos, 2 minutos. Ahorita.
Ajá, ¿cómo va por ahí? Inge, Sí. ando buscando, viendo si lo saco de un celular porque la calculadora se me olvidó traerla aquí. Vaya, vaya, Permítame. no hay problema. Avance. En este caso, esta foca de cada uno va del ecuatorial del 4 y del 2 que está en paréntesis, ¿verdad? Sí, correcto. De cada uno. Y de Sí, último, el 2, sí, que ahí sería fuera de paréntesis. sí, debe realizar la resta que tiene 4 menos 2. Ajá, correcto. Me Ajá, quedarían, en este caso me quedan 22. ajá. Segura, segura. 22 me dan. Porque Realícelo factorial de 4 despacio. es 24. Ujú, Y de 2 es 2. ujú, 4 por 3 por 2 por 1, sí. Uh-huh. 4 por 3, 12. ujú. 4 por 3, 12. 12 por 2 me da 24. Por 1, 24, lo mismo. Vaya, Entonces, quiero ver. 4, 4, vaya, vaya, por ahí lo llevo, mire. en uno es 4 y otro 24. Ah, aquí te lo simplifico. No, pero igual debería de darle, sí. No, no hay Sí, problema con eso. 24 me da y la otra me da 4. Ajá, igual la división debía haberle quedado 24 entre 2, ¿verdad? Y eso es igual a que al final le queda, A 12. ¿sí? Así lo tiene. Sí. Correcto. Vaya, es para que vaya comparando por ahí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ya, Vaya, ahorita. vaya, entonces la combinación le quedaría de esta manera. Su Sí, resultado sí, final sería 6. sí. Ujú, ujú. Vaya, si usted lo hace gráficamente, imagínese que tiene los 4 aspirantes de siempre, ¿verdad? Usted tiene, lo vamos a hacer rapidito, póngase que usted tiene los famosos Los mismos participantes. literales podemos hacer. Sí, vaya. Si usted lo tiene por acá, y aquí estamos determinando cómo se va a hacer la selección de esos trabajadores para que apliquen a la beca, ¿verdad? Correcto. Imagínense que primero seleccionan a Adrián con Benedicto, ¿sí? Sí. Los primeros dos. Luego de eso dicen que no, que ya no quieren esa selección. Entonces realizan a Adrián con, con Carlos, digamos. Luego a Adrián con, puede mencionar ahí con Daniel, digamos, ¿sí? Ajá. O Sí. sea que él con Correcto. todos, ¿sí? Pero también aquí es de determinar lo siguiente. Puede seleccionar también que Carlos con Daniel. Sería Carlos y Daniel. También podría haber relacionado aquí en la combinación Benedicto con Carlos, ¿sí? Y también podía ser que tuviera a Benedicto con el famoso Daniel, ¿sí? Es que de esta manera
Nosotros hemos trabajado con todos los elementos de los cuales estaban siendo partícipes, es decir, los 4 aspirantes. Y se seleccionaron los 2 para las becas, ¿sí? De esa manera. Y en este caso usted me va a decir, mire, pero qué poquito, ¿verdad? Lo que pasa que acá no importa el orden, con solo que siempre participen. Entonces, tanto utilizando la fórmula como realizándola gráficamente, nosotros determinamos que efectivamente se hace la combinación de esa manera, obteniendo 6, ¿verdad? ¿Estamos Ah, bien? sí, sí. Vaya, vaya, si yo le digo, por ejemplo, vaya, vamos a hacer algo extra ahí, va, voy a borrar esto. Vaya, si quiere, anótelo ahí en su cuaderno. Supóngase que si sortean 2 lactos iguales entre 10 personas, ¿sí? ¿De cuánta forma se puede escoger a los ganadores? Ujú. Supóngase que le sortean Si 10 lactos, sortean 2 lactos, me dijo, dos, y dos 10 lactos, lactos iguales. 2 lactos, ¿sí? Entre 10 Ajá. personas. Ujú. ¿De cuánta forma se puede escoger a los ganadores? Recuerde que son 10, ¿verdad? Y van a ser 2 los premios, 2 lactos. Sí. Ajá, ¿cómo lo podríamos identificar por ahí? Ah, bueno, así, lógicamente, si son 10 lactos, si son, perdón, 10 personas, 10 personas y Ah, 2 lactos, a ajá. 5 cada uno. No, pero A 5 es cada en uno, lo que, algo así. no, lo Ahorita que lo vamos. sucede. La pregunta es de cuánta forma se puede escoger a los ganadores. Ajá. Vaya, recuerde que su n va a ser igual a 10, ¿sí? Sí, el número de personas. Ajá, personas, ¿verdad? Y su r va a ser Las lactos, 2 lactos, ¿sí? los lactos. Ujú, va, le voy a dar unos minutos para que lo realice.
¿Cuánto le da? Me dio 907, me salió Inge. Ay, ¿y por qué? 907 maneras. Vaya, vaya, ha Ah, tenido un que me iba a problema. multiplicar todos los valores del 10 al 1, no. Sí, lo que sucede es que como tiene un 8 factorial y aquí puede, si recuerda, yo los puedo colocar, pero al final los puedo eliminar porque tengo abajo un 8 factorial. ¿Sí? Ajá. Entonces acá me quedaría 10 por Sí, es cierto. 9 por 10, ¿verdad? Y aquí 9 por serían 10, que es 9, 90, ¿verdad? Y abajo 2 sí, por 1 90. sería 2, ¿verdad? 2 por 1, Entonces usted tendría 2. Sí, 10 entonces, combinación de 2 y esto me tendría como resultado 45 combinaciones diferentes podría 45. haber, ¿sí? Y ese sería mi resultado final. 45. Ajá. ¿Estamos bien? Sí, Ujú. pero siempre me equivoco. Vaya, vaya, sí, yo estoy determinando Pero ahí que su está fácil, problema ya la es, entendí. sí, su problema básicamente es la parte de la multiplicación, ahí se me está perdiendo, en la parte de las Sí, multiplicaciones. pero sí, Ujú. sí, es verdad. Esa parte, pero ahorita me estoy poniendo las pilas. Sí, tiene que ponerse las pilas en la parte teórica, como nosotros decimos, las pilas ahí con todo. ¿Sí? Ajá, Y, pero y reafirmar entonces la cuando hay un parte, factorial del mismo valor, perdón, Inge, cuando hay ¿sí? un factorial del mismo valor, ambos se pueden eliminar. Correcto. Sí, usted puede proceder a eliminar. Ujú. No hay ningún problema en eso. Vaya, en este caso, bueno, vamos a regresar por acá. Vaya, nuestro contenido a nosotros nos dice que debemos de trabajar también la parte del principio de las casillas. Si se recuerda, nosotros trabajábamos allá un ejemplo, ¿verdad? Pero yo creo que eh, quedaron un poquito No me quedó muy pensativos. claro, Sí, sí, entonces porque yo de eso sí no. vamos a reafirmarlo un poquito más. Vaya, si usted recuerda, no sé si qué recuerda usted exactamente del principio de las casillas, no sé si me puede mencionar algo. Ajá, ¿sí? Hola, hola, soy Lee. Ahorita, permítame que no me recuerdo bien. Pero, Ajá, no, no me recuerdo. No me preocupe. vaya, ajá, va, piénselo, piénselo. Principio de las casillas, pero Vaya, teóricamente, vaya, yo pero es le voy a explicar parte un de la poquito, inducción, ¿sí? no vea, de los métodos de demostración. Sí, vaya, el principio de las casillas, Sí, a usted lo que le enmarca y es que
también es conocido como el principio del palomar, dice que si se asigna n objetos a m casillas y m es menor a n, es decir, la cantidad de casillas son menores a la cantidad de objetos, entonces por lo menos una casilla va a contener dos o más objetos en este caso, ¿sí? Eso es lo que está diciendo, que si m, el m, que Ah, son del la cantidad de principio de las casillas, posibilidades. ajá, correcto, Exactamente. o n, o yo también puedo colocarle n menores acá, como usted lo quiera determinar, solo es un formalismo. Entonces, usted debe de tener claro que lo que se trata de demostrar en este principio de las casillas o del palomar es que la cantidad de objetos con respecto a la cantidad de casillas van a ser mayores los números de objetos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, cuando son mayores, se dice que por lo menos una casilla va a contener dos o más objetos en dicha casilla, ¿sí? Porque van a haber más. Y yo les ponía algunos ejemplos en la tutoría presencial. Sí, esa es la idea mediante la cual se rige este principio. Entonces, vaya, vamos a suponer lo siguiente. Eh, supóngase usted, supóngase usted que esto es un poquito teórico, ¿verdad? Vaya, supóngase usted eh, que le dicen que considere la región de, de un, de un hexágono, ¿sí? Regular. Vaya, si usted tiene un hexágono, lógicamente es una figura trigonométrica que tiene 6 lados iguales. En este caso, por efectos de demostración, a lo mejor no queden iguales esos lados, ¿verdad? Pero la idea va por ahí, básicamente, ¿sí? Vaya, supongamos, va, porque aquí es un poquito complicado. Mm, tiembla el pulso. Significa bien. Vaya, supongamos que Ejemplo uno, creo que tenemos un ejemplo de casilla en el ejercicio 5. sí, vaya, supongamos como el Bien, que le di por ahí. sí creo que tenemos uno. Entonces, dice aquí, según la teoría, dice que nosotros dice que está limitada o circundada por un hexágono regular cuyos lados tienen una longitud de una unidad. Y a nosotros se nos pide demostrar, ¿sí? Que si se escogen 7 puntos, ¿sí? Si se escogen 7 puntos, cualesquiera en esta región, entonces dos de estos deberán de estar, ¿sí? Deberán de estar a una separación no mayor que una unidad. Esa es la teoría con la cual se está basando. Vale, entonces, esto nosotros debemos de dividirlo exactamente en 6 regiones iguales, que van a ir de cada una de las esquinas, ¿sí? Sería que quedarían por acá, ¿sí? O cada uno de los vértices. Entonces, que ya lo hemos dividido, ¿sí? Entonces dice que vamos a tener el, los, los 6 rectángulos como tal, perdón, los 6 triángulos como tal. Entonces, si usted observa, si los tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? De esa Sí, manera, 6 salen. ¿sí? Correctamente, salen 6. Vaya, ¿cuál es el punto? A nosotros nos dice el ejercicio que vamos a demostrar que si se escogen 7 puntos cualesquiera en esta región, o sea, todo en toda la región, ¿sí? Entonces dos deberán de estar en una separación no mayor a la unidad. Va, en este caso, suponemos que la unidad
Si nosotros tenemos los puntos, están justamente acá, al centro de cada uno de los triángulos, al haberlo dividido, ¿va? Si el punto pertenece a varios triángulos, entonces lo vamos a asignar arbitrariamente a uno de ellos. Entonces, los 7 puntos están asignados en las 6 regiones, de modo que por el principio de las casillas, al menos 2 de esos puntos van a estar en la misma región, ¿sí? De la separación, vaya, por ejemplo, yo tengo aquí 1, tengo 2, 3, 4, 5, 6, pero todavía me falta un punto, que son los 7 puntos que me dice el ejercicio. Esos puntos yo los elijo, pero como yo no encuentro un triángulo vacío, yo debo de colocar, ¿sí? Debo de colocar ese, ese, el, ese triángulo o ese punto, debo de colocarlo dentro de uno que ya está ocupado. Por ejemplo, yo lo dejo aquí en el 3, y ese punto ya no está a una distancia no mayor que la unidad, ¿verdad? Entonces tendría en el número 3, yo tendría 2 puntos no menores a una distancia de una unidad, ¿sí? Esa es la idea del principio de las casillas o del palomar. No sé si usted tiene alguna pregunta con respecto a ello. Por el momento no es, eso es lo que voy viendo yo, que los puntos, como usted dijo, nosotros los buscamos. En este caso, si me dice 7 de 6, busco uno, como me dice aquí, que no debe de estar mayor, no mayor a la unidad, no debe estar tan cerca. Así es. Considero que sí. Sí, correcto. Lo que pasa es de que como decíamos, basándonos en la definición, sí, la definición es muy clara y nos dice de que si se asignan n objetos a m casillas, es decir, y nosotros lo tomamos acá, decimos que los m son, ¿sí? Son la cantidad de casillas, ¿sí? Son menores a la cantidad de elementos. Entonces, por lo menos una casilla va a contener 2 o más objetos. En este caso, las casillas son los triángulos y contienen por lo menos 2 puntos, ¿sí? Porque nos asignaba 7. Si hubieran dicho 8, igual 2 casillas iban a tener, por ejemplo, una casilla va a tener, por ejemplo, 3 elementos, ¿verdad? Sí. Esa es la idea mediante la cual se trabaja esto. No sé si estamos más o menos por ahí o hay algo que, Sí, dije, sí, ya lo entendí más o menos. si se quiere aclarar algo. No solamente eso, como le expliqué, ya verifiqué que los puntos nosotros los elegimos en cuál de las casillas nos podemos ubicar, ¿no? Ajá. Vaya, ahí, bueno, de esa forma es como se va trabajando, ¿verdad? No sé si tiene usted alguna duda con respecto a ello para poder ahondar un poquito más. No, y no, por el momento no. Solo sí, fíjense, pero yo creo que ya pasamos ese tema de la inducción matemática con igualdades. Eso sí que siento que estoy bastante, no le entiendo mucho. Ah, sí, vaya, pero con respecto a eso bueno, eso yo le voy a hacer llegar algunos, bueno, yo le mandé allá no sé si se recuerda, le mandé un documento para que ustedes reforzaran un poquito más la parte de la inducción. Sí, lo vi, venía también de demostración, ya más o menos estoy en eso. Ajá, ahí está los ejercicios que le mandé para reafirmarlo. Ajá. Sí, porque la tarea no viene de todo, son 5, pero viene hasta este principio, creo que es de las castillas, no sé, porque nos dice el último ejercicio el 5,
Ah, no, es de probabilidades también, dijimos Así es. anteriormente. Sí, Porque un niño está jugando a lanzar flechas a un cuadrado del lado de 2 metros. ¿Cómo no? sí. Pero la figura al final lo están elegiendo. Ah, pues sí, Ajá. sí. No, 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 no Sí, viene sí, ni uno de sí. esos. Sí, vaya. Entonces, de esa manera usted puede determinar por ahí, ¿verdad? Vaya, a nosotros, cuando nosotros hablamos, bueno, vamos a regresar por acá. Vamos a borrar esto. Vaya, nosotros en la parte ya estamos dando las últimas, se puede decir, afinando la unidad número 2, pero a nosotros también nos habla de una parte muy específica por ahí, y es que nos dice que nosotros debemos de tocar los elementos de la probabilidad, ¿sí? Vaya, esto resulta un poquito teórico, ¿verdad? Al inicio. Mire, en la parte de los elementos de la probabilidad, a nosotros nos dice que en primer lugar debemos de conocer o determinar nosotros qué es un espacio muestral, ¿sí? No sé si ha alcanzado a leer y en la parte de la que me puede mencionar por ahí en esta tutoría cómo diseñar el espacio muestral. ¿Qué se entiende por espacio muestral? Sí, que nosotros lo representamos por la letra S, ¿sí? Vamos a regresar por ahí a la pizarra. Ajá, espacio muestral vamos a trabajar. Sí, soy. Ahorita estoy leyendo ahorita. Vaya. Estamos en la parte de los elementos de probabilidad, ¿sí? Bueno, y quizás como determinar el espacio donde se va a elaborar dicho instrumento, no sé, o algo que se quiera realizar, porque estaba viendo aquí que nos están dando un ejemplo de que nos dice el ejemplo, supóngase que se lanza al aire una moneda de 5 centavos, una de un cuarto y una de un cuarto de dólar. Describe las tres posibles espacios muestrales que pueden ser asociados con este experimento. Ujú. Vaya, hay que hablar, en primer lugar, nosotros debemos de reconocer algo que se llama espacio muestral y algo que se llama evento, ¿sí? Entonces el espacio muestral está representado por S, ¿sí? Por la Este es igual el espacio muestral. Y el espacio muestral nosotros lo podemos entender como
el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento, ¿sí? Donde nosotros, cada elemento del espacio muestral lo podemos determinar como punto muestral, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos determinar. Vaya, por ejemplo, si nosotros lanzamos un dado y observamos el resultado, ¿cuál sería el espacio muestral? Ujú. Recordamos que el El espacio muestral, resultado sería, ¿sí? como lo dijo usted, el resultado de todos los, todos los elementos, todos los Ah, ajá, ¿cuál sería el es el, resultado. vaya, cuál sería su espacio muestral en ese caso? Vaya, si yo tengo ese, abrimos las llavecillas y cuáles serían su, sus, su, su espacio muestral. ¿Qué elementos estarían dentro de ese espacio muestral? Podría ser, si es un dado, podría, si me cae tres elementos. Ajá, pero vaya, cuando nosotros, vaya, todavía no tenemos claro la definición. Espacio muestral, nosotros decimos que es todas las posibilidades, por eso le decía yo, el conjunto de todas las posibles resultados de un experimento, o sea, de todo lo que hacemos son todos los posibles resultados. Un dado tiene 6 lados, donde marca Correcto. 1, marca 2, marca 3, ¿sí? Serían 4, 6 lados. correcto, son 6 lados. Entonces, todos ellos son una probabilidad o una posibilidad Correcto. de que lo obtenga al lanzar el dado. Por lo tanto, mi espacio muestral sería 6, ¿sí? 6 lados. 6 lados. Sí, los 6 lados, del 1 al 6. Entonces, acá usted debe tener claro eso. Vaya, por ejemplo, si yo le digo elegir al azar 2 artículos de un lote y observar la cantidad de artículos defectuosos, ¿cuál sería? ¿Cuál sería su espacio muestral? O sea, si usted observa, al elegir al azar 2 artículos Dos. de un lote, ¿cuál sería? En este caso serían los dos Ajá, de vaya, un lote. su Serían espacio muestral sería igual a que usted tenga, porque le preguntan los defectuosos. Puede ser ajá, que en este caso usted tenga cero defectuosos, tenga uno o tenga los dos los dos. artículos defectuosos. O sea, tiene su espacio muestral sería 3, ¿verdad? El cero porque no hay ningún Elementos. defectuoso, hay un defectuoso o tiene 2 defectuosos. Vaya, por ejemplo, si a usted le dicen lanzar un dado y contar la cantidad de intentos hasta obtener un resultado 6, ¿cuál sería su espacio muestral? En este caso las cantidades son 15 veces y a esa vez cayó 6. Ajá, correcto. Ahí nosotros, nuestro espacio muestral se volvería, en este caso, infinito, ¿verdad? Ajá, infinito, O sea no que sabemos qué es. podría ser uno, un lanzamiento, podría ser dos, podría ser tres, si ando con suerte a los tres o si no, indefinidamente mi espacio muestral yo no lo determino, ¿sí? ¿Sí? Vamos más o menos. Sí, 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 ya voy Vaya, entendiendo más. vaya, 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 vamos a hacer un último intento. Va. Supóngase que a usted le dicen medir el peso en gramos de un artículo elegido al azar. O sea, hay muchos artículos y a usted le dicen, mire, vamos a medir el peso en gramos de un artículo elegido, el que a usted le parezca. Va. ¿Cuál sería su espacio muestral? Ajá.
Perdón, dije, léame de nuevo. Vaya, supóngase que a usted le dicen Sí. medir el peso en gramos o en libras, como usted quiera, de un artículo elegido al azar. Ujú. ¿Cuál sería su espacio muestral? Ajá. ¿Cuál sería su espacio? Vaya, en este caso, vaya, este está un poquito más difícil, se lo voy a explicar. Vaya, Sí, sería, porque de convertirlo como de usted no sabe kilogramos a cuál es, libras, usted no sería sabe cuál es ese el peso, resultado. sería X el peso, Ajá, correcto. tal Ah, que, ok. tal que ese peso puede estar donde el X, o sea, el artículo, sea, el peso sea mayor a cero, ¿sí? Sea mayor a cero, pero también que el peso siempre va a pertenecer a los reales, ¿verdad? Sí, o sea, porque yo no puedo definir, es como el caso anterior, ¿verdad? Este es infinito, ¿verdad? Porque yo puedo decir, mire, pesa 5 libras, ¿va? O puede decir 5 libras y media, puede decir 100 libras, ¿verdad? 100 libras y media, o sea, no lo sé, por lo tanto el peso es X, siempre va a ser mayor a cero y siempre va a pertenecer a los números reales, ¿sí? Ok. A eso es a lo que se refiere. No sé si estamos más o menos. Más o menos ahí vamos. Este último no sé si más diferente. No, no, vaya, lo que pasa, vaya, supóngase, vaya, lo voy a explicar. Vaya, supóngase que ese X, usted puede decir solo X, va. Mi espacio muestral va a ser X, porque me están diciendo solo Sabemos el de un peso, va. valor. Ajá. Pero yo debo definir entre qué va a estar este peso. El peso va a estar desde cero hasta infinito, porque yo no sé cuánto va a pesar, ¿sí? O sea, hasta los reales, todos los reales. Sí, correcto. Ajá, eso es lo que Sí. estamos queriendo decir, nada más, que va a ir desde cero Ah, y hasta un valor mayor a cero, es lo que estamos diciendo, pero que siempre va a estar en el rango de lo real, ¿sí? ajá, ok. Sí, Sí, gracias. vaya. Y también usted debe de tener claro, tiene que tener claro que es un evento. Que, vaya, usted cuando, vaya, por ejemplo, le dicen, mire, va a haber un evento y entonces necesitamos que usted venga y participe. ¿Qué está entendiendo usted por evento? Cual- Ajá. Cualquier ¿Sí? acción, No le escuché. Diga. que que se genere en dicho Vaya, lugar. ajá. Vaya, definiéndolo, usted por ejemplo le dicen, mire, aquí Considero que considero que un evento es cualquier acción que genere, ajá, sería cualquier vaya, acción que se genere. vaya, supongamos lo siguiente, ¿verdad? Vaya, cuando usted, en estos espacios muestrales que tenemos por acá, nosotros vamos a definir al evento como algún subconjunto del espacio muestral. Este es mi espacio muestral. En la de los dados, ¿sí? Yo tengo este espacio muestral, son 6 opciones, ¿verdad? O oportunidades. El evento, ¿sí? El evento es un subconjunto de ese, ¿sí? Y para denotarlo yo utilizo letras mayúsculas para definir los elementos. Por ejemplo, yo puedo decir A. Este es un evento. A es igual a un evento del espacio muestral S. Si yo digo que es el resultado de, de esto, yo puedo definir, por ejemplo, que A, en este caso, siendo un evento, podría ser
Eh, los números pares, podemos decir, que tiene ¿sí? Que tiene el espacio muestrable. Estamos hablando de 2, 4, 6, ¿sí? Este sería el evento del espacio muestral. Imagínense, le dicen, si a usted le dicen lanzar un Sí, el dado y efecto. observar el resultado, sería esto, ¿va? Pero el evento, si le dicen, mire, yo quiero obtener nada más el resultado cuando va a caer número par. Sería eso, ¿verdad? Serían estos que usted ha mostrado, ¿correcto? Correcto. No, Vaya, los elementos, en este caso, solo son 6, ¿verdad? Y podemos tener 3 como formando parte del evento. Ya le decía yo que el evento es un subconjunto del espacio muestral. Vaya, cuando yo tengo eventos, en los eventos yo también puedo tener eventos nulos, es decir, que no contengan ningún resultado. Puedo también tener eventos simples, que son los que contienen solo un resultado. Y puedo tener también eventos excluyentes. Esos eventos excluyentes son los que no contienen resultados comunes, ¿sí? O sea, no hay ninguno que sea común dentro de ellos. O sea que hay 3 tipos: el evento nulo, el evento simple y el evento excluyente. Pero igual esos ya son partes de cómo determinar una especificación más por parte de los eh, elementos, ¿sí? De los eventos. De esa manera. ¿Vamos bien por ahí? ajá, ok. Sí, vaya. Sí, 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 hoy sí, Entonces, sí, sí, sí. vaya, supóngase usted que, bueno, vamos a ir paso a paso. Supóngase por ahí que usted Sí, hagamos tiene, un ejercicio. vaya, supóngase que usted tiene, vaya, supóngase que le dicen que debe describir el espacio muestral de un experimento que consiste en lanzar una bola en una bolsa, ¿sí? Una bola en una bolsa. Bueno, vamos a borrar esto. Vale, si quiere anótelo ahí en su cuaderno. Lanzar una bola en una bolsa. Usted solo va a lanzar, perdón, va en extraer una bola, perdón, extraer una bola, Sí, ya no noté. a extraer, Ah, va a en una extraer bolsa. una, correcto, va a extraer una bola de una bolsa que contiene 2 bolas negras, ¿sí? Vaya, usted dice, tiene 2 bolas negras, ¿sí? Sí, la También bolsa, correcto. tiene 3 bolas blancas, 3 bolas blancas. Además de eso, dice que tiene 4 bolas rojas, 4 bolas rojas y 5 bolas verdes, 5 bolas verdes, ¿sí? Vaya, de esto nos dice, en este caso nos dice que debemos calcular la probabilidad, ¿sí? Debemos calcular la probabilidad que la bola es de color rojo. La probabilidad que la bola que vamos a extraer sea la bola sea de color rojo.
Vaya, ¿cómo haríamos por ahí? De acuerdo a lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Vaya, ¿cómo lo observa por ahí? Va, en primer lugar, observemos, ¿verdad? Que bolas rojas hay 4, ¿sí? Usted tiene 4 bolas rojas. Sí, Entonces, cuatro. para eso nosotros, si observamos por ahí, tenemos la posibilidad de utilizar la ecuación general de probabilidad, ¿sí? Para los casos favorables y entre los casos posibles, ¿verdad? Entonces, como nosotros tenemos que son 4 bolas rojas, ¿verdad? Pero en total nosotros tenemos 2 más 3 son 5, ¿verdad? Más 4, 9. Y 5 son 14 en total, ¿verdad? ¿Sí? Ok, Y en ok. total nosotros tenemos 14 bolas, ¿sí? Vaya, nosotros tenemos 14 bolas. De esas 14 bolas, a nosotros nos dicen que están en la bolsa, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que la bola que yo voy a extraer sea de color rojo? Entonces, utilizando la ecuación general de probabilidad, yo nada más, lo único que voy a hacer, la ecuación solo voy a colocar probabilidad de A, suponiendo que ese es mi evento. A va a ser el evento que yo voy a buscar. La probabilidad de A, ¿cuánto sería? Yo tengo 4, yo tengo 14. ¿Cómo sería? Nada más sería 4 Las cuatro. dividir entre las 14 bolas que yo tengo ahí. Y ese sería mi resultado. ¿Sí? ¿Verdad que está fácil? Sí, es algo fácil. Sí, tengo 4 posibilidades o probabilidad de tomar una bola roja de las 14 que hay. ¿Sí? Correcto. Me di a entender por ahí. Sí, Vaya, sigamos, pues vaya. Supóngase que la que va a extraer, está ahora la probabilidad de que la bola eh, sea negra. Vaya, realícelo usted. La bola que va a extraer sea negra. 2 de 14, porque Mm, son dos bolas. Entre las Vaya, 14 unidades que son por todas. vaya, entonces usted observa, bolas negras solo tiene dos. Entonces en este caso sería la probabilidad de B, digamos, Sí, podríamos colocarle sí, sí, probabilidad. sí, ¿te parece Sería igual 2 de igual a 2? 14. Correcto, sí. 2 de 14. Vaya, ahora imagínese que sea blanca o verde. ¿Cómo la va a obtener? Ujú. Entonces serían dos veas, blanca o verde, dos Ajá. valores. En este caso, Piénselo, piénselo, le voy a dar un tiempito. ay, Dios mío, Ah, en este caso, sumar las dos, las va, 5 va, y las 3 y dividirla entre 14. Digo yo, no va. sé, Piénselo la despacio. probabilidad. ¿Sí? Sí, porque, pero, yo sé que sabría sumar las 5 más 3 serían 8 y dividirlas entre el total.
No dije, o las sumo las dos y las divido en 14 o cada una individual, pienso yo. No. Vaya, en este caso, Individual. vaya, si usted recuerda, decíamos que eran 5 verdes y blancas eran 3. Vaya, en este caso basta con que usted coloque la probabilidad de C igual, ¿qué caso sería? 5 entre 14, ¿sí? Cada Sí, una entonces individual. sí, así nada más. No, no, no. No le Porque pongo le la dice, de los. sí, porque le dice O, ¿sí? O. Ah, ya, la vi. Ujú. Cualquiera de las dos. Ujú. Sí, vaya, entonces de esa manera trabajaríamos nosotros, ¿verdad? No sé cómo lo va. Ajá, sí, ya, ya lo entendí. Ajá, Ah, pues sí, estamos vaya. hablando de. Bueno, entonces la idea es esa forma de irlas trabajando, ¿verdad? Eh, no sé si tiene alguna duda hasta el momento. Por el momento no, hijo, por el momento no como. He visto sencillos los ejemplos. Sí, vaya, mire, aquí ya lo único que resta es que ustedes afirmen la teoría, ¿verdad? Porque ya está básicamente la parte la parte ¿cómo se llama? De la unidad número 3. Ya básicamente con esto estamos cerrándolo. Ya le dimos una repasada rápida, más lo que trabajamos allá en la tutoría, ¿sí? Nosotros ya tenemos básicamente el desarrollo de la unidad, ¿sí? Entonces, sería importante que ustedes aquí nada más sepan reconocer, por ejemplo, cuando están trabajando una permutación o una combinación, ¿verdad? Teóricamente usted tiene que tener claro esos conceptos, porque si no los tiene claros no va a saber cómo desarrollar los ejercicios, porque recordemos que son muy similares, ¿verdad? Entonces, cuando usted habla de permutaciones, usted habla de que son diferentes agrupaciones con todos los elementos que está realizando. Es decir, que usted trabaja con todos los elementos. Además, ahí importa el orden. Cuando usted trabaja siempre con las permutaciones, en este caso no se repiten los elementos, a excepción del caso especial cuando se repiten elementos. Entonces interesa la posición de los elementos en el grupo formado. Igual a combinaciones, usted cuando trabaja en combinaciones, interesa la presencia de todos los elementos del grupo formado, ¿sí? O sea, esa teoría usted la tiene que tener clara para poder desarrollar los ejercicios. Con respecto a cuando ya hablamos la parte de la teoría para trabajar el principio de las casillas, usted ahí ya debe tener claro lo siguiente, porque se generaliza el principio de las casillas o del palomar, como se le llama, ¿verdad? Esta nada más solo es una técnica de demostración. Este principio de las casillas lo único que hace es que nos dice que si
se asigna n objetos a m casillas, es decir, que las m son menores que las n, es decir, la cantidad de objetos son, son mayores que la cantidad de casillas, entonces por lo menos una casilla va a contener dos o más objetos. Esa es la idea básica de ese teorema. Entonces usted tiene que tener claro, ¿verdad? Por ejemplo, generalmente lo que le dice en esos ejercicios es trabajar con respecto a algún ejercicio relacionado a alguna figura trigonométrica, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? No porque se puede trabajar otro tipo de elementos. ¿Sí? Ahora, la parte de los elementos de probabilidad, a usted lo que le hace es trabajar lo relacionado, tiene que tener muy claro lo que es espacio muestral, ¿sí? Los elementos de probabilidad. Aquí generalmente vamos a estar trabajando con los experimentos, que también nosotros podemos llamarlos como probabilísticos. Eh, ¿Qué es lo especial de esto? Que nosotros debemos de entender que un espacio muestral siempre va a estar representado por la letra S y decimos que es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento, ¿sí? Ese es un espacio muestral. Entonces, cada elemento que está dentro de ese espacio muestral se le puede llamar punto muestral. Existen dentro de los espacios muestrales, existen los eventos. Entonces, en un evento, nosotros determinábamos que un evento lo vamos a definir como algún subconjunto del espacio muestral, ¿sí? Ese es un subconjunto del espacio muestral, el que nosotros vamos a tener por ahí. Ese subconjunto nosotros lo vamos a obtener de acuerdo a la probabilidad o de acuerdo a lo que nosotros se nos determine que vamos a encontrar. Vaya, entonces, posteriormente a eso, ¿qué es lo que usted debe de tener claro también? Cuando hablamos del espacio, de los eventos y del espacio muestral, nosotros tenemos que conocer también que estamos hablando de las asignaciones de probabilidades a los eventos. Y ahí es donde nosotros encontramos que vamos a trabajar con la fórmula general para los elementos de probabilidad, que es la probabilidad del evento va a ser igual al número total de eventos, el número total de resultados, perdón, de ese evento, o lo vamos a dividir entre el número total de resultados. Eso es lo que nos está diciendo. Ahí hacíamos algunos ejemplos para poder determinarlo. Y de esa manera nosotros estamos cubriendo por ahí. No sé si tiene alguna duda con respecto a ello. Por el momento no me ha quedado claro lo del espacio muestral, elemento que tiene que ver con los elementos de probabilidad, que es lo mismo. Sí. Lo único que sí, el principio de las casillas también muy interesante, es un significado muy claro. Lo Sí. único que sí, en realidad siempre me confunde es esto, y que la permutación con lo que es la combinación. En la permutación usted dijo que importa el orden, que no se deben de repetir los elementos, algo así entendí en permutación, y en Sí, combinación interesa lo que es la presencia de los elementos del grupo formado. así es No sé, está correcto. bien. Solo en los casos especiales que le hablaba yo de la permutación, ¿verdad? Que habían permutaciones con todos los elementos, permutaciones de arreglo circular y las permutaciones con los elementos repetidos. Si usted recuerda, hacíamos algunos ejercicios allá en la tutoría presencial para poder determinarlo, ¿verdad? O sea, de eso sí ya tienen ejemplos por ahí. Ajá, sí, ya vi. Ajá.
Sí, igual las combinaciones, yo le mencionaba por ahí, lo que sí interesa en las combinaciones es la presencia de los elementos en el grupo que hemos formado, ¿verdad? Sí, Ajá, correcto. porque recordemos que son arreglos que se pueden hacer con los elementos de un conjunto total, ¿sí? Ujú. ¿Sí? Ajá, sí. Vaya, entonces no sé si estamos claros por ahí. Sí, ya más o menos. Sí, Con no podemos. respecto a la tarea, quiero ver. No, creo que no, ya me dijo de que en el ejercicio 5 tenía una duda, como le decía, yo no sabía yo así que si estamos hablando de lo confundía con un principio de Casillas, pero no, tiene que ver con lo de De las de un niño, probabilidades, ¿verdad? de la Sí. probabilidad de este Mm, niño jugando al azar flex para abajo. sí. Uh -huh. Ujú. Ahí voy a aplicar lo que es el espacio muestral, juego. Entonces, sí, vaya, entonces usted lo que tiene que tener claro, y en este caso, es leer detenidamente el tema de probabilidad para poder resolver ese ejemplo, ese ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, ¿Sí? la- valorar la probabilidad de eventos, ¿verdad? Que el valor de la probabilidad de un evento es una medida de la certeza de su realización, vaya. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo un evento, entonces la probabilidad que sucede ese evento va a medir la probabilidad del evento que estoy realizando como tal, ¿verdad? ¿Sí? O sea, voy a designarlo con respecto a ese evento. Entonces, eso es lo que se trata de dar, ¿verdad? A conocer. ¿Sí? Ujú. Y recordando que los eventos, ¿sí? Los eventos tienen ciertos axiomas por ahí o propiedades, ¿verdad? ¿Sí? Entonces por ahí lo va a leer, ¿verdad? Que hay con respecto cuando hay eventos que son dependiendo del espacio muestral, ¿verdad? Como lo estábamos viendo ahí en lo que yo le colocaba los ejemplos, ¿va? Por ejemplo, que usted puede tener un evento nulo, puede tener un evento complementario, ¿sí? ¿Sí? Eh, por ejemplo, cuando tiene dos eventos de un espacio muestral, usted puede decir, en este caso, que esos eventos al unirlos puede obtener como tal el espacio muestral, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿sí? Determinando los espacios muestrales en esas propiedades. Bueno, yo creo que por ahí, ¿sí? Por ahí estaríamos teniendo un poquito más claro la situación, ¿verdad? En esta tutoría lo que hemos hecho es englosar todo para que quede un poquito claro, ¿verdad? No sé si todavía persiste alguna duda, si no, vamos finalizando por acá la tutoría. No, por el momento no, y que me ha quedado claro, ya nos explicó y he notado muchas cosas que me confundían, pero ya hoy sí las tengo claras. Está bien. Vaya, entonces, vaya, vamos a irnos finalizando por acá. Si hay alguna duda, usted ya sabe que me puede escribir al correo. No hay ninguna duda, ahí vamos a responderle. Y con respecto a lo de la unidad pasada que usted sentía, como había mencionado, que era muy, me había escrito que era muy difícil de entender a la parte de la inducción matemática, ya les envié por ahí un, un- un pequeño contenido más en el cual está un poquito más digerible, ¿verdad? Okay. Ujú.
Sí. Ok, está bien, entonces dije, porque sí, de esa de la inducción tenemos un ejercicio, el 3 también, que nos dice demuestre para todo. N, no sé qué nos dice N, dice natural de N, pero nos hace que tenemos la Ajá. fórmula y la tenemos que desarrollar y hacer Sí. igualdad, creo yo. Sí, lo que sucede es que en la inducción yo ahí les he mandado ese artículo complementario en el cual se debe Lo que de no le entiendo, analizar, ¿sí? lo, lo que no entiendo, porque en eso lo que tiene que ver esta inducción, lo que me confunde más que todo es cómo sacar lo que es la tesis y después, pero primero tienes que sacar dos respuestas que se me olvida cómo se llama, y de Vaya, ahí de eso es lo que veo en los ejercicios que hay que sacar. sí, va, permítame, ya le... Una hipótesis, nos dan que tenemos que sacar la hipótesis inductiva y la tesis inductiva para sacar una demostración, porque me imagino Sí, que eso tiene que ver con la demostración. ajá, Me ajá. confunde. Sí, ese de la unidad pasada, va, pero yo La le unidad decía, anterior, porque sí, permítame. no lo veo. Vaya, no tengo por ahí, quiero ver el ejemplo. Permítanme, que ando buscando un ejercicio para poder explicárselo. Ajá, porque sí, estaba viendo que el primero nos daba el ejemplo de que lo Sí, comparáramos si a ese es el valor. Primero tenemos que saber si es verdadero, si cumple la condición y el resultado nos daba ahí un número. En este sí, caso ya, es 3. va, La permítame, ya le igualación voy a es verdadera. explicar. Ya le voy a explicar, permítame. Vaya, no sé si alcanzo a observar por ahí en la pantalla. ¿Sí? Hola, No se hola. ve, ahorita sí, hoy sí, sí se ve. Vaya. En primer lugar, hay que tener claro que la inducción matemática nada más es un método de demostración. Vaya, aclarando que esto es de la unidad anterior, va, por cualquier malentendido. Vaya, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que basarme en los siguientes pasos, ¿verdad? El primer paso que nosotros llamamos base es donde verificamos que la propiedad es válida, o al menos el primero de los naturales le satisface. ¿Cuál es el primero de los naturales, Oily? Ujú. ¿Cuál es el primero de los naturales? Para que vayamos entrando en calor con esto, ¿verdad? Ujú. Hola. Para mí es del 1 al infinito los números naturales. El número natural es el número uno, es el primero de los naturales, le Correcto. dice. Ajá, pues es del 1, Ajá, es el pues, sí, va. del 1.
Correcto. Vaya. Entonces, el segundo paso es el paso de inducción, me puede decir, ¿verdad? Que asegura como ley, ¿sí? Que la propiedad es válida o verdadera para n, que es llamada hipótesis de inducción, ¿sí? Entonces, esa es la que yo le mencionaba, que era la hipótesis de inducción. Y esto demuestra, ¿sí? Que la proposición es válida para n más 1. Vaya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a revisar este ejemplo sencillo. Con este yo espero que usted afiance sus conocimientos. En primer lugar, a nosotros vamos a determinar que lo que se nos pide es que demostremos que la sumatoria de 1 más 5 más 9, etcétera, etcétera, de 4n menos 3 es igual a que yo tenga n factor de 2n menos 1. Vaya. ¿Cuál en este caso, qué es lo que vamos a hacer? A nosotros nos está pidiendo realizar este ejemplo y para ello debemos determinar si es verdadera la igualdad. Entonces, eso lo vamos a verificar para n y si es falsa la igualdad, no se da, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el paso base? Que lo vamos a probar con el primero de los naturales. Ya le decía, es 1. Naturales. Va, entonces vamos a verificarlo. Y evidentemente nosotros vamos a determinar que 1, ¿sí? 1, ¿sí? Efectivamente coincide, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tomamos aquí? Mire, nosotros igualamos, 1 es igual. Aquí usted tenga aquí, mire, esto, ¿ve? ¿Sí? Probamos con el primero, 1, y lo probamos, sustituimos n por 1. 1, Ajá. 2 por 1, 2, ¿verdad? Dos. Menos 1, menos 1, 1. 1 por 1 es 1, ¿verdad? Y 1 es igual a 1, ¿sí? Ese es el primer paso, el paso base. El segundo paso es el de la inducción o hipótesis de inducción. Entonces asumimos que para n es verdadero. Nosotros asumimos eso. Y hay que probar que para p de n más 1 es verdadero también. Entonces la proposición de p de n más 1 dice que se verifica la igualdad. Vaya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto que está acá es lo mismo que usted tiene aquí arriba, ¿sí? Sí, ya lo Más, vi. Ajá. ¿sí? Más 4n más 1. Nosotros estamos diciendo, ¿qué es eso? 4n más 1 es lo que hemos dicho que vamos a tomar como la proposición inductiva, ¿sí? Correcto. Si usted observa esto que está, Ah, esto estamos sustituyendo el n por n más 1, por el uno. ¿sí? Mire, acá, mire, tengo 4, coloco 4. N, en lugar de n, yo voy a colocar n más 1. ¿Por qué? Porque aquí lo tengo, mire. Yo estoy diciendo que esa va a ser mi proposición de inducción. Y el menos 3 lo mantengo, ¿sí? Sí. Vaya. Ahora, voy a sustituir en este lado, observa, en Sí, n, en n yo voy a colocar n más 1. N más 1 sustituyendo la n, ¿sí? sí, correcto. 2, ¿qué pondría aquí en lugar de n? ¿Qué voy a colocar? En lugar de n, yo estoy colocando El, n más 1, ¿sí? N más 1 menos 1, el, ¿verdad? correcto. Menos 1, aquí, Esa ¿ve? tercera. ¿Sí? Sí, Vaya, ahora, eso es lo mismo que yo tenga acá, mire. ¿Sí? Es lo mismo que yo tenga esto.
Entonces vamos a observar cómo la igualdad se va cumpliendo, qué es lo que voy a ver. Yo digo que la igualdad es cierta, ¿sí? Yo digo que es cierta mi igualdad. ¿Por qué? Vaya, observemos. Vaya, ¿qué me está quedando? ¿Por qué puedo decir yo que es igual? No sé si ya lo Porque la notó, compara. porque lo vamos comparando, correcto. Yo lo Correcto. comparo y puedo determinar que efectivamente es una inducción. Una inducción, ¿sí? Nada más he demostrado. Y aquí le da la explicación. Yo, por ejemplo, colocaba ahí, le mandaba este documento porque es bien explicado, ¿verdad? Y nos dice, en el lado derecho de la primera igualdad, la expresión colocada en paréntesis cuadrado corresponde al lado izquierdo, que es el P sub n, que decíamos que era n más 1, ¿verdad? Y como se sabe, el que P sub n es verdadero, en la siguiente igualdad se sustituye la expresión por el lado derecho de P sub n, ¿sí? Si desarrollamos eso, ln más menos 1 más 4n más 1 va a ser como que yo tenga 2 a la n al cuadrado menos n más 4n más 1. Y eso va a ser igual a que yo tenga 2n al cuadrado más 3n más 1. Y como la respuesta yo la factorizo, ¿sí? Entonces a mí me quedaría que es esto, ¿verdad? 2 a la n más 3n más 1. Factorizado me queda así, mire. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, usted demuestra que la propiedad sigue siendo válida para n más 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que decía? Y por ahora voy a regresar en la parte de arriba. El paso número 2, el que a usted le complica, creo yo. Pero aquí Sí, le estaba dice, viendo. ¿sí? El paso 2, usted lo va a probar para un n más 1. Siempre, siempre, siempre va a ser esa prueba Perfecto. inductiva. ¿Sí? Sí, correcto. Vaya, yo creo que con eso Y ya, en base a eso ya tengo, hoy sí ya llevo más o menos una idea. Voy a hacer el ejercicio y alguna cosa se lo envío para que me lo revise. sí, yo le puedo dar una revisión. Vaya, pero en eso sí, usted debe tener claro que está el paso base, luego tiene la hipótesis inductiva o paso de Correcto, inducción para demostrarlo, ¿verdad? El siguiente es correcto, una demostración, ¿sí? De esa manera. correcto. Vaya, Ajá, ok. Gracias, dije. Le agradezco. vaya. Entonces, bueno, esa es la idea de las tutorías, ¿verdad? Tratar de darles una Sí, es explicación a que las cosas. Sí, yo tengo una va, retroalimentación más correcto, clara. correcto. Vaya, entonces de esa manera nosotros vamos concluyendo esta tutoría. Como le repito, tiene usted los canales para poder eh, hacer sus consultas, las preguntas o dudas que tenga durante este eh, eh, aprendizaje, ¿verdad? Es mutuo, ¿verdad? Porque no solo yo, no solo usted aprende, sino que todos aprendemos en esta carrera por alcanzar los objetivos de este ciclo. Así que, Soyli, un gusto. Créame que es un gusto haber compartido con usted esta tutoría. Espero y sigamos avanzando con la lectura de los contenidos. Recordarle que ya estamos en la unidad número 3. Por lo Sí, tanto, es que como se dice, hay que meterle la, las pilas a esto, ¿verdad? Pongámonos las pilas para poder avanzar, ¿verdad? ok. El importante es no desmayar en nuestro objetivo, ¿verdad? Sí, claro. Como siempre les digo, sin esfuerzo no hay alegría que celebrar, ¿verdad? Correcto. Así que un gusto haber compartido con usted. Igual van a tener por ahí la tutoría para poder revisar o cualquier detalle que se escape en el momento, la pueden
volver a ver en su caso, ¿verdad? Los compañeros me imagino que igual la van a ver en línea. Así que pase muy buenas noches, Soyli, un gusto Gracias igual, haber ingeniero. compartido. Bye. Muy Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches.